país. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Salud es vida. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Hoy estamos en un programa muy especial porque vamos a hablar de política de salud. Pero la política de salud es un conjunto de medidas de Estado que son fundamentales. Sin embargo, el contacto más directo con la población es definitivamente el pequeño Estado, el municipio. Y hoy vamos a hablar sobre municipios saludables. Municipios saludables, por supuesto, y política de salud. Y tenemos aquí en el programa a nuestro invitado, ahora, pero a la vez el gran anuncio, nuestro co-conductor, el doctor Dante Nicho, muy querido y muy conocido por todos ustedes. Bienvenido, Dante. ¿Cómo está, Jesús? Qué interesante el tema que tú planteas el día de hoy sobre los municipios saludables. Tú sabes que existe una política de salud a nivel mundial sobre las gobernanzas locales, los gobiernos locales a nivel del mundo son los más llamados, son los principales llamados a llevar el sentir de las políticas de salud de una población, porque son los que están en contacto. En el Perú, te cuento, Jesús, en el Perú existe la ley de municipalidades, y en la ley de municipalidades, cuando habla de salud, dice que las municipalidades son responsables de la atención primaria de salud. Esta ley ya tiene tiempo. Lo que ha sucedido es de que los gobiernos centrales y los gobiernos regionales, en todo caso, no han transferido las responsabilidades propiamente dichas, ni tampoco han transferido lo más importante, la parte económica, para que los distritos puedan actuar como un pequeño, tú lo has dicho muy bien, como un pequeño gobierno, que es el principal, para que puedan tener políticas de salud adecuadas. Pero a pesar de ello, yo he tenido la oportunidad, y te consta, en muchas municipalidades he estado en la parte de asesoramiento y en la parte también de dirigiendo la parte de salud de algunas de estas municipalidades. Y entonces, a pesar de ello, de no tener un presupuesto adecuado para salud, se realizan actividades y es responsabilidad del gobierno local realizar estas políticas de salud. Bueno, Dante, justamente por eso estás acá con este tema. Tu experiencia, no solo profesional de médico, sino tu compromiso con la salud demostrado en muchas gestiones municipales. De hecho, la de mayor recordación grande es tu participación en el sistema de solidaridad. Así es. En esta gran obra de acción directa que se inició con Lucho Castañeda. Pero has estado también en gestiones municipales distritales. Así es. Entonces, de ahí la importancia de que conversemos este tema. Pero hay una cosa que quiero poner en el tablero. Cuando hablamos de política de salud, y por supuesto es importante referirse a las políticas dictadas por la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de Salud, el Ministerio de Salud, claro, que generalmente están más dedicados a la enfermedad que a la salud. Así es. Pero en política de salud, los municipios confunden la política de salud y hacen su política, claro, utilizando la salud. Así es. Y se van hacia dos cosas que no funcionan. Uno, a las campañas, que son parte de su promoción, no necesaria. No digo que son malas, no, sencillamente que no son una estructura orientada, que beneficie. ¿No? Y lo otro, definitivamente lo otro, es la tercerización que hacen a mini instituciones privadas o instituciones privadas grandes que hacen
una atención en los servicios municipales, Claro. lo cual llega a solucionar el problema, el tema médico y de atención médica inmediata. Sin embargo, no se orienta hacia la solución de la problemática de salud. Y yo he encontrado, y sobre esto quiero que comentemos, he encontrado una razón: el cortoplacismo. Claro. El conductor de la política de salud desde su primer día tiene los días contados, y antes pensaba en su reelección, ahora no se preocupa por la reelección porque utiliza la trampita de pongo a la esposa, a la hermana, a la hija, Teniente a la alcalde. nieta. Sí, el alcalde sustituto, podríamos llamarle. Pero el cortoplacismo no proyecta hacia la salud, que tiene necesidad de largo plazo. Mira, Jesús, aquí el problema empieza en la organización de nuestro país. Existen, lo interesante de eso es que existen políticas a nivel mundial que rigen la atención primaria de salud, ese primer escalón de salud que es tan importante, que tiene sus diferenciaciones de acuerdo a la zona donde se desarrollan. Por ejemplo, no es lo mismo en nuestro país, por ejemplo, una política de salud para enfermedades metaxémicas como el dengue en la zona del norte del país o en la selva, que la zona sur del país con un friaje, por ejemplo. Entonces, cada uno localmente tiene, pero existen líneas de trabajo, líneas que ya están hechas por la Organización Panamericana de la Salud. Esto la gente lo ha estudiado, o sea, no es nuevo. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Dónde empieza nuestro problema? Lo acabas de decir, el cortoplacismo. ¿Qué es lo que sucede? Llega un ministro, lo que nos ha sucedido en los últimos 4 o 5 años. Un ministro de salud llega y ese ministro de salud quiere reformar todo. ¿Cuánto tiempo tiene y cuánto ha durado un ministro de salud? El que más ha durado 6 meses, 8 meses. Entonces, ¿cómo puedes pensar en hacer una política de salud para un país? Porque el Ministerio de Salud tiene que darte el derrotero, el camino, pero tú haces la parte en la zona regional o distrital, lo haces ya de forma individual para tu distrito, pero dentro de una política de salud. Primer punto, malo. No tenemos una política para 20 años, que es lo que se hace en cualquier país racional. Una política de salud de 20 años. No, vengo yo, soy el inspirado como el ministro de Salud y quiero cambiar todo. Viene otro con ideas mesiánicas y quiero cambiar otra vez las políticas de salud. No es así no funciona esto. ¿Quieres que te diga por qué? Cuéntame. ¿Por qué? Porque existen políticas de gobierno. Claro. Y lo que necesitamos es política de Estado. De Estado, La economía tiene en el Banco Central de la Reserva una política de Estado. Creo que ahí pasan los gobiernos, ¿no? Y la política de Estado continúa. Así es. Las políticas de Estado fueron implementadas inicialmente, pero no en todas, desarrolladas como políticas de Estado en el Acuerdo Nacional promovido por el presidente Paniagua. Claro. Ahí se establecen las políticas de Estado. Y te darás cuenta, el presidente Paniagua vino después y fue un presidente accidental también, sí, claro, y de gobierno transitorio, después del gobierno del presidente Fujimori, que renunció y la historia lo conocemos, pero no tocó la política económica. No tocó. Fueron a la cárcel y se trabajó en la corrupción, anticorrupción y todo esto. Pero la política económica continuó. Y deberían haberse continuado las políticas de educación, de salud, por ejemplo, que son fundamentales, y ha sucedido tal como dices. Y las políticas de salud son derroteros que ya se tienen, y entonces los gobiernos locales, y ahí viene lo que comentamos, tienen que verse, y ahí viene la experiencia de
buena o mala para algunos, los hospitales de la solidaridad, que fueron una reacción de la necesidad de servicio de salud. Un ministerio de salud que no es eficiente, porque el Ministerio de Salud debe darte las reglas, pero este es el único país donde el Ministerio de Salud es una yafa, o sea, es tiene la parte económica, pero también tiene los hospitales. O sea, rigen los hospitales. Igual el Seguro Social. Financia la salud, pero a la vez tiene sus hospitales, lo cual no debería ser. El Ministerio de Salud debe darte la línea a trabajar, nada más. Y ahora, en vez de la regionalización, haber ayudado y aportado la transmisión de recursos a los municipios distritales también, lamentablemente, en vez de mejorar la situación, pues no la mejoró. Nos vamos a una pausa, claro que sí. Y tras la pausa vamos a continuar hablando sobre política de salud y vamos a ir entrando luego al tema porque ya se nos viene las elecciones municipales y regionales y queremos no dar la pauta, sino desde nuestro punto de vista dar la interpretación y posiblemente las sugerencias que ustedes, los ciudadanos, los pacientes, necesitan ser escuchados. Volvemos tras la pausa con más aquí en Salud es Vida. Salud es vida. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices Fiestas Patrias te desea Vital FM. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta hablando sobre salud, políticas de salud y lo que nos viene, las políticas municipales y regionales en salud. Ya estamos con un experto en la materia, el doctor Dante Nicho, que tiene toda una experiencia de vida en el manejo de la parte asistencial municipal. Dante, estábamos hablando entonces sobre el tema de la atención de salud y hablábamos de este comando
de la atención primaria de salud, que ya debe haber cumplido más de 30 años. Mucho más, te comento, Sí. porque esto salió más o menos esto fue antes, en la década del 90, quizá un poquito antes, si me acuerdo en el 80 y tantos, fue el acuerdo a nivel mundial en la reunión de Alma Ata. Claro. Entonces, en Alma Ata, todos suscribimos, Perú suscribió, en que en 20 años íbamos a tener atención primaria de salud todos de forma eficiente. Y se le denominó, ¿te acuerdas? Salud para todos. Ese fue el lema. Nunca voy a olvidarme de esto porque ese fue nuestros inicios, incluso Claro. universitarios, Así es. de esperanza, Así y es. se le llamaba Claro. más completo. Claro. Salud para todos en el año Año 2000. claro, en el ¿no? año 2000. Y luego vienen los estudios y todo esto que tiene la Organización Mundial de la Así Salud, es. que después fue invadida por Sí. consultorías, investigadores sociales y etcétera. Y recuerdo mucho que no bien nos acercábamos al año 2000, la voz se iba silenciando Así es. y los letreros desapareciendo, Así es. porque no se cumplieron No, los no se objetivos, cumplió, no se cumplió. llegó. No. Y de ahí se ha pasado al objetivo para el 2030. Así es, que es el doble. Y- Sobre son los objetivos a nivel mundial, ¿no? Correcto. Donde el número 3, el 03, es de salud. Correcto, pero el 2030 ya está a la vuelta de la esquina Claro, nos falta poquito. y tampoco se han cumplido los no lo objetivos. vamos a llegar. Y esto nos hace reflexionar una cosa. La velocidad del desarrollo del mundo, la tecnología, la información, la informática, la robótica, la inteligencia artificial, Artificial. hacen que el mundo evolucione muy Rapidísimo, rápido. muy rápido. Los 5 últimos años ha evolucionado más que en los últimos Gracias. 50 años por la velocidad en general en todos los temas. Entonces, los rangos están desfasados. Sin embargo, hoy creo que hemos tenido experiencias, hemos tenido buenas experiencias, tenemos que analizar lo que sucede en los municipios, gobiernos distritales Locales, ¿no? y gobiernos regionales. Vamos a dejar que el gobierno central maneje y seremos observadores y observadores críticos a las políticas de salud. Sin embargo, sí, solo pensar en atención, incluso hoy en día, en atención primaria, es pensar en enfermedad. Claro. Y es estructural, que debe ser un mal hoy concepto. combinada. No Eso- malo, pero no puede ser principalmente orientada. Lo que los gobiernos locales, mira, te quiero contar esta parte y para los amigos. Existen los gobiernos locales distritales, existe en la organización, en el organigrama, existe lo que se denomina un Consejo Distrital de Salud. CODISA se llama. El CODISA tiene un objetivo, reunir a todos los actores que tienen que ver con la salud del distrito, pero la salud tanto recuperativa como también primaria. Ejemplo, la salud mental. Por decirte, te doy un ejemplo, la salud mental. ¿Quiénes pueden participar en mejorar la salud mental? Pues las universidades, por ejemplo. Entonces deben participar. Entonces debe participar educación. Participa en este consejo la comisaría por los maltratos y violencia familiar. Ve, mira, Sí, y todo sí. es salud. Eso es Y todo salud. Eso es y salud. entonces también el Ministerio de Salud, con el centro de salud propio del distrito. El estrés que viene Claro. del tránsito y que viene Todo. de la violencia. Exactamente. Eso es salud. El tránsito para evitar los accidentes, que también es salud. Entonces, pero ¿cuál es el objetivo? Primero, hacer un diagnóstico de qué tenemos y qué nos falta, qué es lo que pide el vecino. Y entonces ahí donde yo sí soy un convencido, Jesús, de que esa política que sale de ahí debe ir hacia el ministerio, como una propuesta para ese distrito. ¿Por qué? Porque lo que lo están diciendo son los actores comunitarios, la gente que vive el día a día y escucha al vecino. Lo que sucede es que a veces las políticas de salud salen de arriba hacia abajo
y no contemplan estos detalles. Entonces, al no contemplar, y te pongo un ejemplo que sucedió hace un par de años, con un presupuesto que se dio a todos los gobiernos regionales, se les dio un presupuesto para dengue, te cuento, para dengue. Y se les dio a todos el mismo presupuesto y se le dio un tiempo de ejecución. Pregunto, ¿en Puno hay dengue? En la zona Cusco, de repente en la zona de la selva pudiera haber, pero no es lo mismo Tumbes que Moquegua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy? ¿Cómo puede salir una política donde a todos a rajatabla se le da un presupuesto y le dice te lo tienes que gastar en dengue? Pero si yo no tengo dengue acá. Entonces, con eso te estoy diciendo es no percibir lo que siente la población. ¿Y quién es el mejor intérprete de eso? El municipio. Absolutamente. Es el que tiene el contacto directo, es el que tiene la interacción con cada persona. Así es. Es la más cercana. Una de las cosas, por ejemplo, no vamos a atacar ahora porque es un tema nacional. Te invito a que sí lo tengamos como prioridad dentro de nuestros próximos programas. Es el tema, por ejemplo, de la anemia infantil. Claro, claro. ¿no? Pensar que eso vamos a resolverlo en poco tiempo es iluso, pero hay que tomar acción para disminuir significativamente. Pero aquí iba con lo que te quería decir. Yo he tenido una bonita experiencia que tenemos que ver qué sucede en otros países. Sí, claro, son ejemplos. Cuando hablamos de dengue o hablamos en general de muchas enfermedades, ¿sabes cuál es el gran problema desde el punto de vista médico y de salud? El gran problema es que nos llevamos por estadísticas y cuando tú te conviertes o un niño en una cifra, no está identificado. ¿Y sabes cuál es la solución para eso? Cuando cada DNI, y ahora los niños también tienen DNI. Claro, claro, deben todos. Tener, todos desde el nacimiento debe tener su DNI, su identificación. Cuando el DNI de cada uno esté representado en una historia clínica digital, de la cual sea el dueño, electrónica y digital. Y que la puedas llevar donde sea. Y la lleva donde sea. Entonces, cada uno va a ser identificado. Y la pregunta es, ¿será eso posible? Por supuesto que sí. Yo te voy a decir cuán sencillo es. Por supuesto que sí. Si a las aves, a las ballenas, a los delfines, les ponen chips y les hacen seguimiento, no vamos a poder hacerlo con los niños, con las personas que, por ejemplo, el seguimiento de las personas con VIH, a las personas con enfermedades que tienen que ser controladas para que el control esté vinculado ya a su medicación y eso esté vinculado a las compras que tiene que hacer el Estado para que no exista escasez de medicamentos. Imagínate cuántas personas inmunodeficientes tienen que recurrir a la farmacología para controlar trasplantes, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, y no hay. Así es. Y no hay medicamentos. ¿Tú te imaginas, Jesús? Dios no quiera, pero un familiar, un amigo, quien fuere, llega a una emergencia por un accidente automovilístico, llega inconsciente. Vamos a dejarlo ahí, porque nos vamos a un corte y vamos a ver qué pasa con el paciente que llega inconsciente. Estamos aquí en Salud es Vida, nos vamos a un corte.
espíritu patriótico nos motiva a construir un Perú mejor. Felices fiestas patrias te desea Vital FM. Salud es vida. Salud es vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida, hoy con el doctor Dante Nicho. Estamos hablando de políticas de salud. Y hablemos ahora, Dante, sobre experiencias de salud. Para esto hay que señalar que los profesionales de la salud acceden mucho a cargos de responsabilidad política, municipal, nacional, congresistas. No tenemos presidentes. No, hasta ahora no hemos tenido un médico presidente. Pero sí definitivamente intervienen en la política porque son los profesionales tal vez más sensibilizados con la vida. Así es. Todos están sensibilizados con la vida a su manera, los ingenieros sanitarios, en fin, todos están sensibilizados con la vida. Pero el médico y el profesional de la salud está en medio de la vida y la muerte. Claro. Entonces, está comprometido, está sensibilizado y por una razón casi natural, está cambiando y ojalá que no cambie, la empatía con la comunidad. Sí. ¿No? El decir, yo atiendo igual si me pagas con dólares, con soles o con fruta, me encanta, y no es mis recuerdos, me encanta cuando me pagan con una sonrisa, con una canastita de frutas. Recuerdo muchos mucho. estilos en la provincia. Sí, en la provincia. Claro. Y de hecho hemos se hace pasado el por médico eso. amigable. Entonces estamos muy vinculados definitivamente a la salud. Y hablando de experiencias, y ahora hablando de Lima, no disculpan en el resto del país, pero en Lima corren dos experiencias municipales en salud muy interesantes. Y hemos tenido a ambos en el programa y vamos a tener, a Lucho Rubio y al doctor Alberto Tejada. Tejadita, sí, también. Lucho con la experiencia de los hospitales de solidaridad. No vamos a olvidar de cuando Lucho Castañeda lo lleva a un depósito de buses y le dice, aquí con esto vamos a hacer hospitales en buses malogrados, sí, y los jalaban con trailers, los repararon sin motor, y de ahí como faltaron, dijo Lucho, no hay problema, containers. Pero ahí viene la siguiente palabra, tú ve cómo lo financias. Tú ve cómo lo bueno, porque ahí viene la creatividad del financiamiento. La parte de creatividad es que crean este modelo
que no depende de las arcas municipales. Gracias. El municipio les da las facilidades, Nada más. les da la marca, les da el terreno porque pone los Así es. containers o los buses O el en local, medio ¿no? de las O el local avenidas, también. ¿no? Y después invierten en alquilar locales o, Sí, claro, o construir locales y creo que fue un gran aporte para... Y lo que hay que hacer con ese modelo es avanzar a un siguiente paso. Así es. Y cuéntanos esa extraordinaria experiencia, porque siendo Sí. asociación público-privada, Gracias. pues es negocio y negocio. No, y tiene que ser. ¿Por qué? Solo A ver, que a bajo ticket. No, y para que llegue a la mayor comunidad. O sea, la cobertura es lo importante. Correcto. O sea, si yo voy a hacer un sistema de salud que solamente va a coberturar a los privilegiados económicamente, no he hecho nada. Porque ya existe. Y Entonces, eso sucedió en algunos municipios Por supuesto. que transfirieron completamente Así es. a terceros. Ahora yo te voy a decir cuál es el modelo que deberíamos propugnar. Empezamos con los hospitales de la solidaridad. Lo reconozco, yo he sido parte de ellos, y sabes tú de mi experiencia ahí en la política de salud justamente de los hospitales de la solidaridad. ¿Qué es lo que sucede? Se crea una necesidad que ya existía, estaba la necesidad. El Ministerio de Salud no le daba la satisfacción. El Seguro Social no le daba la satisfacción, que ya sabemos las situaciones que hasta ahora se encuentran. Entonces necesitabas un sistema de salud alterno, que no fuera caro como una clínica privada, pero que también pudiera sostenerse sin financiamiento propio. Porque ahí fue la siguiente palabra del doctor Castañeda. Tú ves cómo lo financias. Entonces, ideamos, ¿qué te parece si nos juntamos tú, yo, distintos médicos? Tú eres el ginecólogo, tú eres el neurólogo, tú eres el medicina interna y etcétera. Tú tienes un laboratorio, tú tienes un rayos X, nos juntamos. Sí, pues discúlpame, mi equipo de rayos X cuesta $100,000. ¿Cómo lo hago? Gratis no lo puedo hacer, porque nadie me está pagando. No, espérate. ¿Cuántos rayos X haces en tu consultorio privado? 10. 5. ¿Qué te parece si hacemos una economía de escala y ya no haces 5 ni 10, sino haces 30? 50. Y tu precio lo bajas a menos de la mitad. Ese fue economía de escala, o sea, la escalabilidad que se denomina. O sea, se puede replicar en todos y masivamente. Pero una de las cosas que sí me pareció extraordinaria y que tú marcaste esa pauta, que lograste incluso que el CIS cubriera el costo, volviendo la atención incluso gratuita en los sectores más pobres. Exacto, ahí viene la segunda parte. Entonces, al funcionar el sistema, la gente iba y el pago de bolsillo. Pero hay una población pobre y extrema pobre que no puede pagar ni siquiera esos 5 soles que eran 5 o 7 soles de la consulta. ¿Quién podía cubrirlo? Pues el Estado tiene que cubrirlo. El SIS, en este caso el Seguro Integral de Salud. Y tuvimos una conversación con el presidente del SIS en ese momento y ellos, ¿qué necesitaban? Coberturar. O sea, necesitaban que sus asegurados, que son las personas más pobres, se atiendan. Y tenían el fondo, pero no tenían dónde invertirlo. Pero si yo tengo los servicios, tenemos los servicios, ¿por qué no tú nos pagas lo correspondiente, que no es mucho, no es una clínica, no estás contratando un servicio de alta complejidad, sino privado, que sería carísimo, si no vas a pagar como si lo estuvieras pagando en el Ministerio de Salud? Excelente. Te comento que fue un boom. Durante 1 año y medio casi dimos servicios a toda la zona pobre del país. Huaycán, Villa María del Triunfo, San Juan del Lurigancho, zonas donde no había accesibilidad. Y la gente ya no pagaba, sino ya tenía SIS. Y en ese momento el SIS era focalizado hacia a las personas de bajos recursos.
Entonces la persona simplemente se identificaba que era del CIS y podía ser atendido. ¿Y qué pasaba? La atención se le cobraba al CIS. Entonces, igual todos ganaron y logró generar el CIS cobertura que no puede dar a través de los hospitales del Ministerio de Salud. Así es. Que es la consulta, y principalmente. oportuna. En el momento. Así es. Tú vas yo voy, porque claro, yo soy paciente sin privilegios de mi colita en el Ministerio, en el Seguro Social. Sí lo sé. Y tengo que esperar 3 meses para mi una consulta. 3 meses para una consulta. Y este es el Seguro Social, que es una institución privada de los asegurados, donde participa también el Estado, pero está sostenida por los asegurados y la empresa. Aquí lo maravilloso fue que la gente se podía atender en el día. Estoy resfriado, me atienden hoy. No que me atiendan en una semana, que ya no tengo el resfrío. Ah, caramba, esto no estaba pagado. No, le están llamando para una consulta. No, vas a pagar. Bueno, y lo interesante de esa fue una primera experiencia. Es ¿no? Estas experiencias que hemos tenido, y digo hemos, porque claro, yo sí, también he sido partícipe, no en atención, fíjate, a pesar de que teníamos la oportunidad de hacerlo, no me parecía correcto yo, siendo empresa, estar, pero apoyé y colaboré mucho con cosas de la gestión de Lucho Castañeda, de quien me siento muy orgulloso de su amistad. Creo, sin embargo, que hoy se puede dar un salto. Por supuesto. Un salto y mejorar esa situación. Y esa es la idea. Lo que es bueno hoy, quizá no lo sea mañana. Entonces ya pasamos al mañana. Sí, estamos en otra época. Es que sucedió una cosa terrible cuando hubo un cambio de gestión y le cambiaron no solo el nombre, los colores, y quisieron prácticamente anular porque no era de la gestión. No le quisieron inaugurar el metropolitano, ni a Alan el tren eléctrico, y dijeron, bueno, no tenemos que pedir permiso, lo declaramos inaugurado y empezaron a funcionar, y muchas otras cosas. Las diferencias políticas no pueden llegar a mezquindades. Eso se llama egoísmo político. Mezquindad, egoísmo. Creo que lo que hay que hacer más bien, lo bueno de cualquiera, mejorarlo. Y de eso vamos a hablar en la siguiente parte del programa. Nos vamos a una pausa. Salud es vida. Que el espíritu patriótico nos motive a construir un Perú mejor. Felices Fiestas Patrias te desea Vital FM.
vida. Salud es vida. Estamos de vuelta en Salud es Vida, hablando de política de salud con el doctor Dante Nicho, que es un experto en la materia y de las experiencias municipales. Y en el bloque anterior hemos hablado de una experiencia interesante, que es la experiencia de solidaridad. Hoy, en este momento, quiero hablar de otra experiencia interesante, de la experiencia que creó el primer preventorio. El preventorio de la experiencia que creó un concepto de cuando dijo, muévete San Borja, muévete, y cerró el Pentagonito y lo convirtió en una vía de caminar, correr, montar en bicicleta y en familia, salir los bebés con el coche, las personas mayores con sus sillas de ruedas, y después convertir a San Borja en un distrito saludable, no por la cantidad de clínicas que haya, sino porque hizo las ciclovías, los parques en el medio, empezó el verde, y empezó una cosa curiosa. Al costado del preventorio se hizo un módulo donde la gente de diferentes edades bailaba. Y después en los parques hacían tai chi, y en los diferentes sectores de este circuito de salud, porque no es un circuito deportivo, es la salud desde otro punto de vista. La salud de alimentarse bien, de hacer ejercicio, la salud funcional e integrativa de la que hoy tanto se habla. Y me estoy refiriendo a la gestión de Alberto Tejada. Alberto tuvo un gran mérito. Yo también lo apoyé. Desde el primer preventorio lo hicimos juntos, y tuvo también la inspiración y la colaboración del doctor de nuestro desde amigo Washington, RPP. Desde Washington, Huertas, el doctor Huertas. Conocí la experiencia. Y en fin, fue una buena experiencia, y también corre para Lima, y es un alcalde que fue 3 veces alcalde en San Borja. También lo hemos tenido ya en el programa, y vamos a tenerlos a ellos o a otros candidatos que piensen en salud sin ser necesariamente médicos. Claro, porque sin ser, yo soy dentista, la salud es universal, y hablo de salud. Pues el programa es de salud. No, yo no soy médico, no me presumo, tengo formación médica, mi profesión es una profesión médica también, pero pensamos en salud. ¿Qué te pareció la gestión de Alberto? Muy buena. Cuando hablamos de la otra parte de la salud, es que la salud es un equilibrio entre no tener enfermedad. O sea, justamente es ser saludable, es evitarte la enfermedad, pero mantenerte en un estatus de felicidad, en el que te sientas bien, de bienestar general, no solamente dejar de tener enfermedad. Ese es el concepto actual de la salud. Y por ende, lo que hemos visto en la experiencia anterior con los hospitales de la solidaridad era para una cuestión recuperativa, la consulta. La consulta médica, que tienes que tener accesibilidad mayormente ahora por la transición demográfica, que hay mayor cantidad de adultos mayores, tenemos más enfermedades crónicas. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, etc. Pero eso se puede prevenir o evitar que se presente esa enfermedad con un estilo de vida saludable, que tiene que ver con movimiento, o sea, la parte física, y la segunda con la nutrición, pero algo más que lo propugnan los países que desarrollan mucho esto, que tengas tranquilidad y felicidad. Eso ya está comprobado, te da endorfinas, te da neurotransmisores que hacen que tú no te enfermes. Entonces, debemos combinar las dos cosas. El doctor Tejada, conocido, lo conozco personalmente, lo miró desde la parte preventiva. O sea, no quiero que te enfermes, o quiero que evites enfermarte. Entonces, ¿cómo? Actividad física,
charlas de nutrición, el baile, excelente, el movimiento. Y un preventorio, prevenir. Por eso la palabra preventorio, prevenir. Fue creado un preventorio de cáncer, porque en San Borja, estadísticamente, hay mucho adulto mayor. Y entonces la transición entre el adulto y el adulto mayor puede estar relacionado con enfermedades neoplásicas. Entonces, maravilloso. Y otras enfermedades. Gracias. Momento específico para hablar de ese sector, de ese segmento que se maneja epidemiológicamente, etcétera, que es los adultos. Que antes estigmatizados como viejitos, abuelitos, adultos mayores, y ahora le decimos adultos para diferenciar un poco y no poner una etiqueta. Entonces convenimos que ambos sistemas deben de mejorar unirse. Y te faltaría una cosa más, buscar el financiamiento. Y el financiamiento, porque todas las ideas son buenas siempre y cuando tengamos el financiamiento. Tenemos y ese el financiamiento, claro que sí. ¿Sabes dónde está? Lo tenemos, sí. En nuestras arcas fiscales. Así no hablamos de nuestras reservas. ¿Qué mejor reserva que la salud de la población? ¿Qué hacemos guardando en certificados? En oro no guardamos, pues guardamos en reservas monetarias. Invertir en la salud y en la vida. Es una inversión. Y un país saludable es un país productivo. Y un país productivo crece económicamente. Totalmente. Entonces, ya no hay que descubrir mucho acá. Totalmente. Y hablando de producción y productividad, la Organización Mundial de la Salud establece en 60 años la tercera edad. Pero entre los 60 y los 80 no solo se vive en plenitud, se puede y se debe vivir en plenitud, sino también productivamente. Incluso estando jubilados, tú sigues siendo productivo y puedes ser empleado, no como subempleo, sino tal vez con empleos parciales remunerados que compensen el sueldo bajo de jubilación, ¿no? de un jubilado, y tener la experiencia y la sabiduría de alguien que ha vivido, la ha jugado, y eso vale y ha tenido caídas, y eso tiene vale mucho valor, más allá de los libros, la academia, los certificados, los diplomados, las maestrías. Entonces, ¿qué hacer también municipalmente con la tercera edad o el adulto mayor? Mira, la transición demográfica se dio en Europa hace más de 40 años, donde disminuyó la tasa de natalidad y se incrementó la expectativa de vida. En el Perú y en esta zona de Sudamérica, hace más o menos ya 15 años que empieza a tener esta transición demográfica, donde en el 2030 van a haber muchos más adultos mayores que lo que habían hace 40, 50 años. Entonces, pero ¿cuál es la gran diferencia? Que el adulto mayor, o el adulto ya mayor de 60 años, en Europa, se desarrolló y creció en edad, en salud, en bienestar. Por eso que tú ves a una persona de 80 años, 85 años... En bicicleta. En bicicleta por el río Sena. ¿Ves? O corriendo. Y muy bien, a las 6 de la mañana, está feliz, pone su toalla y se pone ahí a tomar sol. Feliz de la vida. En cambio, nuestros adultos mayores están envejeciendo en enfermedad, porque no estamos actuando adecuadamente para prevenirles o curarles, si es que ya tienen la enfermedad. ¿Por qué? La falta de accesibilidad a los servicios de salud. ¿Cuán importante es eso si queremos ver el futuro? ¿Qué hacen las municipalidades, y lo hacen actualmente, y deberían desarrollar más? Es tener establecimientos de salud municipales, que es lo que propugnamos, como en cualquier modalidad. Ahora hay una modalidad que te digo que se llama proyectos en activos, muy bueno, legalmente, y donde no hay beneficios por lo bajo, que eso es bueno. Y lo otro,
tener lugares de esparcimiento. Los parques, los centros deportivos, tienen que ser para ellos, los adultos mayores, y tomarlo. Eso que tú comentabas, el tai chi, por ejemplo, el ejercicio al aire libre, el sol, El para yoga. el yoga, la vitamina D, que es tan importante. El caminar descalzos. Así es. ¿Sabes qué? ¿Cuánto cuesta un club de playa? Ajá. 0. Ándate Claro. a la arena y Claro. camina. Ándate al parque y Y- ándate, camina. Y acá en Lima somos privilegiados, tenemos la Costa Verde tremenda para que se puedan hacer actividades al aire libre, en llevar a los adultos mayores de San Juan del Lurigancho, llevarlos a que estén ahí y pasar un día en la Costa Verde, por ejemplo. Fíjate, yo soy muy cercano, porque mi hijo vive ahí, a la experiencia en Holanda, Claro. que es el país, Claro. que es el país donde la bicicleta es el principal Sí. medio de transporte y no es de recreación, es de transporte y se mueve. Y tú ves a la velocidad que caminan las bicicletas, que son prioritarias, con personas mayores, Claro. niños, todos circulando brutalmente en bicicleta. Y estuvimos, pronto vamos a tener también aquí a la diputada Jenny mira. Samanés, Qué bueno. la Samanés, sí promotora conozco. Claro. de la bicicleta. Sí, la conozco. Tenemos que ver, Buenísima tenemos ella. que ver, porque ha también estado Jenny en Samanés. todos los gobiernos municipales colaborando. Sí. A eso se llama objetivo. Claro. Su objetivo eran las ciclovías y ella es la autora Muy de bien. todo el proyecto de ciclovías Así es. desde la época de Belmont, Sí. pasando por varias gestiones municipales y Y- vuelve a ser candidata Claro, por Belmont. y se le es respeta, ¿no? Y sí. se le respeta mucho. Entonces, ¿promueve qué? Ciclovías. Claro. Hoy las ciclovías solo hay en Lima, hay pocas en el interior del país, y en Lima incluso en algunos sectores sirven para parqueo, porque no las respetan. O para que pasen las motos. No las respetan, pero en fin, creo que de lo que se trata es de sumar. Así En es. este momento de esperanza, de expectativa, sumemos lo mejor de todos para tener un país más saludable, ¿Qué es lo que queremos? que es nuestro objetivo. Jesús, realmente yo te felicito con esta. Tú eres un hombre muy empresarial, pero esa empresaria, tu empresa es la salud, tu empresa es la felicidad, tu empresa es el equilibrio y el bienestar de la gente. Y eso realmente es bellísimo y lo haces con un afán muy altruista. Y eso no es porque eres mi amigo, te lo digo, sino que hay que decirlo, las cosas cual son. Y estamos frente a un momento de cambios. Dios quiera que sea así y que nuestro querido Perú y nuestra gente sea saludable. Muchas gracias, Dante. Amigos, este ha sido Salud es Vida, tu programa de calidad de vida y de bienestar. Hoy hemos estado con el doctor Dante Nicho, pronto co-conductor de este programa. Gracias. Este programa llegó gracias a Multident, el sistema de atención dental número 1 del país. Este programa...